¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a analizar el movimiento que hemos tenido primeramente tras el anuncio de las elecciones en Francia y después el plan que tenemos de trading para el resto de la semana. Tuvimos un enorme gap en la apertura. En el euro dólar americano el gap es de aproximadamente de 173 pips. El ADR o el rango que se ha manejado en este par durante las últimas 2 semanas es de 62 pips. Por lo tanto, tuvimos un super movimiento en el gap de aproximadamente 3 veces el rango que se había manejado en las últimas 2 semanas. ¿Qué significa esto? Que es muy riesgoso con una apertura, con un gap tan grande, entrar en la dirección del gap y esperar que continúe el movimiento en esa dirección. ¿Por qué? Porque la noticia ya fue asimilada por el gap y ahora lo que podemos esperar es un movimiento de rango o una corrección, que es lo más común. Ahora bien, para entrar en un trade para la corrección, lo que nosotros estuvimos vigilando es una clara señal de venta. Esa la tuvimos aquí en esta vela, no solamente por ser una vela martillo invertida, o en algunas otras gráficas aparece como una vela envolvente, que para el caso es lo mismo, ¿no? La clave aquí es más que nada esta enorme cantidad de volumen. Por lo que tuvimos aquí una venta considerable. Esa fue la señal para entrar en nuestro trade con un riesgo aceptable. Entramos aquí en esta aguja o vela envolvente con esta enorme cantidad de volumen. Aquí estuvo nuestra venta. Tardó aproximadamente 1 hora oscilando en estos niveles. Nuestro stop estaba por encima de esta vela y alrededor de los 47 pips de ganancia decidimos cerrar nuestro trade. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el euro dólar americano en las siguientes sesiones? Podemos esperar lo que tuvimos la semana pasada en la libra esterlina dólar americano, tras este super movimiento también con una noticia importante de parte de Gran Bretaña. Tuvimos un movimiento de 4 ADRs, o sea, 4 veces el movimiento que se venía registrando normal en una sesión o el promedio. Y lo que tuvimos fue un movimiento de rango. Nuestro plan de trading, como habíamos mencionado, es de tener una corrección de aproximadamente el 50% y una señal nueva de compra, entrar en el trade. No lo tuvimos, no entramos en ningún trade en la libra esterlina dólar americano. Lo mismo planeamos para el euro dólar americano. Si en las próximas sesiones tenemos un movimiento bajista alrededor de estos niveles, entre estos niveles y la media móvil de 50 periodos, no estamos muy lejos de ahí, de esos previos niveles de resistencia que con el gap se penetraron. Estamos aproximadamente a 77 pips, un poco más del rango promedio que se ha estado manejando en las últimas 2 semanas en una sesión. Por lo tanto, una corrección bajista a esos niveles y de tener una señal de compra, lo que es una señal alcista con una cantidad considerable de volumen, ahí es donde entraríamos nuevamente a la posición, pero ahora en dirección alcista. En cuanto a las demás divisas, no todas tuvieron esa reacción con la noticia de Francia. Libra esterlina dólar americano apenas sí tuvo un pequeño gap. Otros pares de forex como el dólar americano, dólar canadiense han seguido también con un pequeño gap simplemente durante la apertura. Siguieron con un movimiento normal. Y lo mismo las divisas asiáticas, dólar de Nueva Zelanda, dólar americano, por lo que nos estaremos enfocando en esas divisas de no tener la corrección en el euro dólar americano.